claramente, al remitirse a la disidencia de estos jueces en el fallo Alvarado, la concepción del reenvío como nuevo juicio. En los votos que forman hoy, digamos, la casi mayoría en el fallo Sandoval, se habla del reenvío no como una derivación del juicio anterior, sino como un juicio nuevo. Por supuesto, limitado por las características del recurso y con ciertos condicionamientos, pero sin duda un nuevo juicio que obliga a someter al imputado a nuevos sufrimientos, nuevos padecimientos y todo aquello que la tesis amplia del nebis in idem tiende a receptar. No solamente que se prohíba la doble punición por un mismo hecho, sino también los repetidos intentos del Estado por lograr la condena de una persona. Es decir, la subsistencia de dos procesos ya afecta, según la Corte, el nebis in idem. ¿Cuál sería entonces, si esto es un impedimento tan fuerte, el alcance del derecho al recurso del querellante? Si es que vamos a reconocer la existencia de un derecho al recurso del querellante, la Corte ya lo ha hecho. Pero el tema, me pareció mucho más fértil discutir aquí hasta dónde llegaría este derecho al recurso del querellante. Y claramente me parece que solo de la cuestión de derecho, es decir, solo de aquello que implique la innecesariedad del reenvío a nuevo juicio, cuando obviamente el recurso del querellante no cuestione la fijación de los hechos, es decir, los hechos hayan quedado consolidados, firmes desde el punto de vista de quien recurre. Habrá casos, no obstante, que a pesar de tratarse de una cuestión de derecho, la transformación de la absolución de condena necesitará del reenvío. Y claramente es cuando la anulación de una absolución impone la necesidad de aplicar una pena. Si la corrección de la ley sustantiva que implica, ahora consideramos que esta conducta es delito y que el imputado es responsable, obliga a aplicar la consecuencia jurídica. No solo por cantidad, sino por tipo de consecuencia jurídica, tipo de pena. De modo que aquí va a ser necesario también un reenvío exclusivamente para la cuestión de la individualización de la pena. Y el problema para los sistemas que no tenemos la cesura del debate es que acá ya hubo un juicio por la pena. Terminó en absolución, pero la cuestión de la determinación de la pena ya fue juzgada en un primer juicio y al volver a hacerse aquí debería afectarse también el nebis in idem. Si tuviéramos un sistema de cesura del debate, esto no ocurriría porque después del reenvío, en realidad, el juicio de determinación de la pena sería la primera oportunidad en que se juzga esta cuestión. Es decir, que aquí llegamos una vez más a la cuestión de la necesidad de compatibilizar garantías, una tarea que, bueno, se han ocupado más que nosotros los procesalistas, los teóricos generales del derecho, Alexis y tantos otros, acerca de qué fórmulas debemos adoptar para compatibilizar los diferentes principios que por ahí muchas veces entran en colisión. Y se trata del derecho al recurso de la víctima con la garantía nebis in idem del imputado, y de la cual debe surgir necesariamente la prioridad de la garantía nebis in idem del imputado. Conlleva que la amplitud del derecho al recurso de la víctima se limite a la cuestión de derecho cuando, como dije antes, no sea necesario el reenvío, porque puede haber cuestiones, como dije, con relación a la pena, que hagan necesario el reenvío. Lo cual conduce necesariamente a la asimetría en la bilateralidad recursiva, que la bilateralidad recursiva no puede ser pareja para ambas partes del proceso, y también la asimetría en el reenvío. Nuestros códigos en general aceptan que el reenvío se puede hacer, la anulación y el reenvío en casos de absolución y también en caso de condena. Aquí la idea es suprimir o restringir severamente, como veremos luego, el reenvío en el caso del recurso del acusador. ¿Qué tratamiento hacen los códigos? El de la provincia de Buenos Aires establece un recurso de la víctima por cuestiones de hecho más restringido de lo que es el recurso del imputado por las cuestiones de hecho, y una bilateralidad simétrica en el reenvío, es decir, el reenvío es igual cualquiera que sea que triunfe en el recurso. Los códigos de Chubut, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe establecen una amplitud del recurso de la víctima por cuestiones de hecho. Establece como curiosidad interesante el de Chubut, la inexistencia de recurso contra la absolución cuando la absolución proviene del jurado, y hay una bilateralidad también simétrica en el reenvío, salvo el caso de la segunda absolución, es decir, como consecuencia de un juicio de reenvío hay una segunda absolución, se entiende que ya se ha logrado el doble conforme para la víctima y por lo tanto no procede, y con lo cual se salva la objeción aquella de Mayer del famoso regreso al infinito que se producía cada vez que había anulaciones, reenvío, condena, recurso, triunfa, y etcétera, etcétera. ¿Qué casos podrían tolerar un reenvío?
Y me parece que claramente una sentencia absolutoria dictada por prevaricato, cohecho u otro delito, los casos de absolución basada en un falso testimonio y los demás casos de arbitrariedad intolerable en el lenguaje de nuestra Corte Suprema de Justicia en el fallo Casal, pero siempre cuando esa arbitrariedad, a esa arbitrariedad haya conducido una provocación del imputado. No se me ocurre imaginar casos, pero que donde claramente estemos en la sintonía con la jurisprudencia de Pollack, es decir, que haya una responsabilidad en el imputado en la generación de esa arbitrariedad. Es decir, aquellos casos groseros por los cuales no se puede tolerar que quien ha soportado un juicio, pero que ha hecho estas fechorías, no deba bancarse, digámoslo así, un nuevo juicio por haber hecho esto, por haber procedido de esta manera. Y por último, las conclusiones, ya muy anticipadas. Revisión integral para el imputado por la cuestión de derecho y por la cuestión de hecho, esto es revisión integral. Para el imputado un reenvío limitado por la prohibición de la reformatio impeius, fallo Olmos, que todos ustedes conocen. Una revisión no integral para la víctima, solo limitado a la cuestión de derecho cuando no sea necesario el reenvío. El reenvío por el recurso acusatorio, como vimos, no es absolutamente ineludible de hacer para no afectar la garantía del juicio oral, por lo tanto, para poder dictar una sentencia es necesario asegurar la continuidad, la inmediación, la identidad física del juzgador y, digamos, la máxima de unidad entre el debate oral y la sentencia. Y, por último, la conclusión de que el reenvío por el recurso acusatorio con la absolución afecta irremediablemente el ne bis idem. Bueno, les agradezco por la atención que me han dado.